Morada del Dios Altísimo, calle Corrientes 274 de la ciudad de Villa Honor Galvez. Reuniones martes y domingos 19:30 horas. Tiene el agrado de presentar el siguiente mensaje. Esperamos sea de edificación y bendición para sus vidas. La palabra que vamos a compartir se llama Volviendo al Origen. Hay algo interesante en la palabra que vamos a compartir hoy. Esta palabra el Señor me habló hace 2 años. O sea que hoy voy a compartir una palabra que el Señor me habló hace 2 años. Y la tenía esperando el momento. Y bueno, el momento llegó. ¿Cómo se llama la palabra de hoy? Volviendo al origen. Hay algo en nuestros genes que en esta noche lo vamos a ver. No es que no sabíamos que lo teníamos y sabíamos que había algo especial. Pero en esta noche lo vamos a iluminar. El Señor Jesús caminaba junto a sus discípulos un día, y entre los discípulos de Jesús y entre las personas que lo seguían, las personas que lo odiaban, las personas que lo amaban, las personas solamente que curioseaban, siempre surgía una duda. Siempre se preguntaban ellos: ¿quién es este hombre? ¿Quién es este Jesús? Unos pensaban que era un profeta que el Señor había mandado para ese tiempo. Otros pensaban que era el profeta Elías que había resucitado. Otros pensaban que era Juan el Bautista que había vuelto. Algunos pensaban que era un rabino. Otros pensaban que era un hombre normal, como vos, como yo, pero que Dios le había dado poder. Un poder distinto, un poder especial. Pero todos y cada una de las personas que eran influenciados por la vida de Jesús se preguntaban: ¿quién es este hombre? Un día Jesús iba caminando por la ciudad de Cesarea, y en esa ciudad de Cesarea Jesús decide enfrentar esta cuestión, enfrentar esta pregunta y ponerse de frente ante esta situación. Entonces les pregunta a los discípulos quién creían que él era. Ellos estaban caminando por la ciudad de Cesarea de Filipo. Era una ciudad hermosa. Y esta ciudad Cesarea era una ciudad que Augusto, el emperador, se la había regalado a Herodes por ser leal. Entonces, bueno, Cristiano, si querés, yo te digo. Augusto se la había regalado a Herodes por ser leal. Entonces, cuando muere Augusto, su hijo Filipo construye ahí la capital. Y en ese lugar construye un templo inmenso. Uno de los templos más hermosos que tuvo el Imperio Romano. Y en ese templo, lo que él hacía era prepararlo para que todas las personas puedan adorar a Augusto en ese lugar. Saben que los romanos adoraban a los emperadores como si fueran Dios. ¿Sabían, no? O sea, Augusto para los romanos era Dios. El emperador era Dios. Entonces ese templo se había levantado todo en piedras blancas. Imagínate la majestuosidad de ese lugar. Sobre una montaña de 300 metros. Y es en ese lugar donde Jesús se da vuelta y le habla a sus 12 discípulos, teniendo de espalda semejante templo, semejante obra de infraestructura, semejante lugar de idolatría. Este templo que era un templo romano. Y acordate este detalle porque lo vamos a volver a retocar. Jesús teniendo de frente a sus discípulos y de espalda al templo romano, capital de la ciudad de Cesarea. Entonces vayamos a Marcos 8, 27 al 30. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo:
¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otro Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Pasamos? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Decilo conmigo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No van a poder contra ella. Y fíjate lo interesante, la iglesia, hemos pensado que el no prevalecerán contra ella es viniendo a atacarnos y nosotros aguantando así. En realidad es la iglesia atacando, abriendo puertas. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Cualquier concepto que tengamos de otra forma es erróneo. La iglesia siempre va al frente. Amén. Entonces vos fíjate lo interesante de esto. Hace 2000 años en esa reunión con 12 personas, y quizás muchos más escuchando, pero hablándole de lleno a sus discípulos, Jesús profetizó que hoy nos íbamos a juntar nosotros. Qué tremendo, ¿no? Ese día Jesús le estaba diciendo, muchachos, después de que yo resucite, ustedes se van a empezar a juntar de otra manera. Jesús estaba profetizando que nosotros nos juntaríamos. Pero hay una palabra distinta que el Señor usó ahí. La palabra original para iglesia es eclesia. Esto, al decir Jesús eclesia, no necesitó dar una enseñanza teológica de qué es lo que estaba queriendo decir. Hoy, si yo preguntara para nosotros qué es la iglesia, todos tendríamos algún concepto, ¿no? Y básicamente lo tendríamos tomado de la iglesia romana. ¿Y qué diríamos? Y la iglesia es un espacio físico. Fuimos formados con esa idea, ¿no? Es un lugar donde nos juntamos para alabar y adorar a Dios. ¿Qué otro concepto surgiría? Son conceptos que hemos heredado, que nos han enseñado. Pero cuando Jesús dijo, sobre esta piedra, sobre esta roca voy a fundar mi iglesia, ya todos entendieron qué era la iglesia y cómo funcionaba. Amén. Los discípulos estaban entendiendo. ¿Por qué? Porque Jesús les dice, voy a fundar, eclesia quiere decir reunión. Si pasamos, Tiziano, la palabra eclesia es una palabra griega compuesta de dos raíces. Eka quiere decir afuera. Iglesia, llamados. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que le dijo Jesús? Sobre esta piedra voy a fundar mi reunión de personas llamados hacia afuera. Entonces, ellos entendieron, ya vamos a profundizar un poquito. Cuando Jesús usa la palabra eclesia, eclesia no era un término religioso. Eclesia significa asamblea, reunión, comunidad. ¿Amén? ¿Qué significa iglesia? Asamblea, reunión, o comunidad. Lo que menos significa es institución. Lo que menos significa es espacio físico. Significa reunión de personas que son llamados a salir afuera. ¿Amén? Y no por esto nos convertimos en una iglesia evangelística, en una iglesia apostólica, en una iglesia profética. Nosotros somos iglesia.
somos llamados hacia afuera. ¿Por qué? Porque cuando se piensa en una iglesia que sale a la calle, es una iglesia evangelística. No, esa es nuestra función como iglesia, es nuestra naturaleza. Amén, es nuestro gen. Amén. Entonces, cuando Jesús usa la palabra iglesia, esto ellos no lo entendieron como algo que se lo enseñaban en los templos. Entendieron que este era un término común. Ya vamos a profundizar un poquito. Jesús le estaba diciendo, y ellos entendieron, voy a edificar mi propia asamblea de personas. Y el fundamento, el cimiento de esa asamblea de personas voy a ser yo. Amén. Y cuando hablamos de asamblea, comunidad, en realidad lo que Jesús manifestaba de fondo era un movimiento social. Amén. Jesús nos llama a ser un movimiento social. ¿Se está entendiendo? Lo que menos quiso Jesús al enseñarle esto a sus discípulos, o al revelarle cómo iba a funcionar el reino después de que Él resucitara, Jesús lo que estaba haciendo acá era decirle, el día que yo me vaya, muchachos, ustedes tienen que funcionar así. ¿Cómo tienen que funcionar? Como la iglesia. La iglesia era algo que ellos veían funcionar todos los días. No era algo nuevo para ellos. Entonces, la iglesia es un movimiento social. Amén. La iglesia está influenciando en todas las áreas. Influencia en los barrios, en los trabajos, en las casas. La iglesia es influencia. Pero, obviamente que surge la duda, ¿no? Y sería muy apropiado preguntarnos, si la palabra original y la palabra que usó Jesús era una palabra griega, que quiere decir, una palabra griega, iglesia, que quiere decir llamados hacia afuera, ¿por qué no se puso reunión en la Biblia? ¿O no? ¿No te preguntás? O sea, ¿por qué lo tradujeron como iglesia y no pusieron reunión de personas llamadas hacia afuera? ¿No te surge esa duda? O sea, ¿qué estamos pensando? Que los que escribieron la Biblia no estaban muy iluminados, ¿no es cierto? Pero no, hubo algo muy interesante que pasó. Entonces, cuando muere Jesús, los discípulos, que ya se convertían en apóstoles, entendieron cómo tenían que funcionar. No hizo falta que nadie les enseñe, sabían cómo tenían que funcionar. En el año 313 de nuestra era cristiana, Constantino, ¿alguien escuchó hablar de Constantino? Constantinopla. Hay una película no me acuerdo cómo se llama el actor, el que hizo Matrix, Keanu Reeves, también se llama Constantino. Constantino, en el año 313 después de la muerte de Jesús, muchos dicen que él legalizó el cristianismo. Constantino lo que hizo en realidad fue dar libertad de culto. Les dijo al Imperio Romano, muchachos, a partir de ahora no maten más a los que tienen otra religión. Déjenlos que tengan sus religiones, no hay problema. Entonces, nosotros pensamos y se nos enseñó que Constantino hizo, de ahora en más sean todos cristianos. No, él lo único que dijo fue, no los maten más, porque hasta ese momento los venían matando. Hasta ese momento, el cristianismo era ilegal. El cristianismo era perseguido continuamente. O sea, vos eras cristiano, no podías acceder a un puesto político, no podías acceder a un puesto jerárquico dentro de una empresa. Para reunirse se tenían que reunir en lugares escondidos. Entonces, Constantino, ¿qué es lo que hizo? Dio libertad de culto. Si pasamos, Tizi. Luego de un tiempo, Constantino se declara cristiano. ¡Wow! Y esto fue tremendo para todo el Imperio Romano. Vos imaginate, Constantino era el emperador, como decíamos hace un ratito, el emperador, ¿qué era para los romanos? Era Dios.
Vos imaginate que ahora Constantino dice: muchachos, a partir de ahora, yo reconozco que yo, el emperador del imperio más fuerte del mundo que gobierna el mundo, reconozco que el Señor de señores y el Rey de reyes es un carpintero que nació en una nación esclava. Ese carpintero llamado Jesús, Él es el Hijo de Dios. De ahora en más, mi vida yo se la voy a rendir a Él. ¿Te imaginas el sacudón que hubo en los estratos de Roma? ¿Te imaginas el sacudón que fue esto? El emperador reconociendo que un carpintero era el Hijo de Dios. Y un carpintero que nació en Belén, en una ciudad, nosotros capaz que éramos Belén. Entonces, cuando Constantino asciende al poder, los súbditos, imagínate la gente poderosa de Roma, dijeron: bueno, ya que el emperador está diciendo que es cristiano, vamos a ver si nos podemos acomodar un poquito. ¿Qué hacemos? Y dice: ¿qué religión o qué creencia crees que adoptaron? ¿Qué se hicieron los poderosos de Roma para quedar bien con el emperador? Se hicieron cristianos. Entonces, todos los príncipes, los reyes de otras naciones empiezan a decir que son cristianos. Entonces, esta creencia que era tomada como una secta, a partir de ahora, al ser el emperador cristiano, todos los poderosos eran cristianos. Entonces, pero ellos en realidad no estaban basando su creencia en Jesús de una forma sana, lo estaban haciendo para acomodarse con el emperador. Entonces empezaron a traer toda su ideología romana. O sea, vos cuando ves a un sacerdote con toda esa ornamenta, con toda esa forma de vestirse, ¿de dónde lo trajeron? De la religión romana. El catolicismo está fundado sobre la religión romana. Cuando vos ves semejantes templos, ¿de dónde lo trajeron? Porque si ese movimiento que había empezado Jesús, se reunían en las casas. ¿A quién se le ocurrió hacer semejante templo? Y estos tipos poderosos se dieron cuenta que al hacer esos templos iban al emperador y le decían: mirá, Constantino, el templo que le hice a Jesús. ¡Wow! Vení. Ahora además sos mi asistente. Entonces ellos estaban usando el cristianismo de forma política. ¿Sabés cuánto tardó la iglesia en avasallar a la iglesia? 10 años. En 10 años la iglesia aplastó a la iglesia. Pero habíamos dicho que las puertas del infierno y del Hades no iban a prevalecer. Entonces, esta gente que había traído y armado sus reuniones de adoración en esos templos espectaculares, hasta habían cambiado su forma de vestir. Bueno, no habían cambiado, habían adoptado el cristianismo. Todo lo que es el protocolo eclesiástico lo trajeron de Roma. ¿Vieron que andan con el, qué sé yo, ese que hace así humo? ¿De dónde lo aprendieron? ¿Dónde dice Jesús que había que hacer eso? De ningún lado. Lo trajimos de la religión politeísta, porque creían en muchos dioses, romana. Entonces, tardó 10 años en que esto cambiara la forma de ver. Ahora ya era más cómodo. Ahora ya somos cristianos, ya accedemos a puestos políticos, ya no nos preocupamos tanto por predicar, por hablar, por enseñar. Ahora nos dedicamos más a la iglesia, al templo. Hay sacerdotes que viven en el templo, cuando el mundo es el que está necesitando gente que vaya a hablar. ¿O no? El otro día estábamos con Sole viendo en Canal 3 y hablaban de un grupo de mujeres que viven en un templo, todo el tiempo en el templo, orando y cosiendo. Qué paradójico, ¿no? Que Jesús nos llamó a impactar afuera y nosotros también, nos encerramos en el templo. Qué paradójico, ¿no?
cómo nos convertimos de ser un movimiento a ser una sala de reuniones. Pero Jesús dijo que las puertas del Hades no iban a prevalecer y no prevalecieron. Cuando hablamos de iglesia, la palabra iglesia es una palabra que proviene de Alemania, origen germánico. Alemania estaba subyugada al Imperio Romano. Entonces, la palabra iglesia es la palabra alemana Kirche. Kirche quiere decir institución, viene de la palabra iglesia, viene de la palabra institución. Entonces, cuando se adopta el cristianismo, los poderosos forman una institución. ¿Por qué forman una institución? Porque ahora el que manejaba la iglesia era el que tenía el poder. De ahora en más, el que estaba detrás del púlpito era el que tenía el poder. A partir de ese momento, yo decidía quién leía la Biblia. ¿Se acuerdan, no? No todos podían leer la Biblia. No todos tenían acceso a la Biblia. ¿Por qué? Porque el conocimiento da poder. Entonces, ya la gente común no podía acceder a la Biblia. La empezaban a tener los sacerdotes. Y en unos cuantos años, imagina esto, en unos cuantos años, los sacerdotes católicos empezaron a decidir quién iba a ser rey sobre cada nación. Para ser rey, te tenías que llevar bien con un sacerdote, con el Papa. Qué tremendo, ¿no? De ahora en más, lo que Jesús había llamado como un movimiento social se había convertido en un elemento político. Pero el Señor en esta noche nos va a iluminar algunas cuestiones. Gracias a Dios por hombres como Tyndale. ¿Le escucharon hablar alguna vez de él? Martín Lutero. Ese sí escuchamos todo. Bueno, después de Martín Lutero, con toda la reforma que sucedió, Tyndale, él traduce la Biblia al inglés. Esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Tyndale había caído el Imperio Romano. Parte del Imperio Romano había caído. Y cuando cae parte del Imperio Romano, muchos sacerdotes que en realidad estaban muy desconformes y tenían una ideología más reformista, empezaron a irse a otros países donde los reformadores estaban aceptados. O sea, porque Europa se divide. Pasan los que seguían a Lutero y los que seguían a la Iglesia Católica, los protestantes y los que seguían a la Iglesia Católica. Entonces estos sacerdotes toman partes de los libros que estaban en griego y hebreo. ¿La Biblia en qué idioma fue escrito? Griego, mayormente del Nuevo Testamento, hebreo y arameo. Jesús habló arameo. Jesús hablaba todo el idioma que quiera, pero en su época, en su cultura en Israel, se hablaba el arameo. Entonces, los libros originales, ¿en qué están escritos? Hebreo y griego. ¿Amén? Entonces, estos sacerdotes empiezan a emigrar a otros países llevando los libros originales en hebreo y en griego. Tyndale era un sacerdote que él había estudiado griego y hebreo. La Biblia católica estaba escrita en latín y no se les permitía a los sacerdotes leer la Biblia en griego y en hebreo, solamente podían leerla en latín. De hecho, la Biblia que nosotros usamos, la Reina Valera, no sé si saben, es una traducción de la Biblia católica. Solamente se le sacaron algunos libros y nada más, pero después, desde que vos abrís la Biblia, estás leyendo la Biblia traducida del latín al español. Entonces Tyndale lo que hace, dice, no, yo voy a cambiar esto, voy a escribir la Biblia, pero directamente desde el original, no desde el latín, no desde lo que la Iglesia Católica quiere que yo lea. Entonces es así que Tyndale, en el inglés, aparece como Kirche
y eclesia. Y church. Church también quiere decir iglesia. Pero Tyndale lo traduce como eclesia. Entonces, gracias a Dios por este hombre. Porque a nosotros llega lo correcto. Amén. Entonces, surgen algunas preguntas hoy en día. ¿Qué somos? ¿Iglesia o eclesia? ¿Cómo vivimos? Y no hablo de solamente nosotros como asamblea, como reunión o como comunidad. Estoy hablando individualmente. Y algunas preguntas para que reflexionemos. ¿Nos estamos moviendo o solo nos reunimos? ¿Estamos yendo a impactar en la sociedad o solamente nos juntamos? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Solamente juntarte, levantar la mano, llorar, cantar, aplaudir? ¿O entendés que sos parte de un movimiento que Jesús implantó en la sociedad? Segunda pregunta. ¿Estamos marcando una diferencia en la comunidad o solo nos dedicamos a celebrar cultos? ¿Está marcando una diferencia en la sociedad? ¿Nos organizamos alrededor de una misión o alrededor de un modelo de ministerio? ¿Se entiende esta pregunta? ¿Nos organizamos porque tenemos una misión de ganar almas para Cristo? Y esa es nuestra misión, nuestro enfoque. Ahí vamos. Hay que ganar almas, hay que predicar. O solamente hay un modelo ministerial y nos reunimos porque estamos acostumbrados a seguir ese modelo. Cuarta pregunta. ¿Nuestros recursos los destinamos a ganar almas o solo acumulamos? Y acá ya nos toca en todas las áreas, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que invertimos para salir a ganar gente? ¿Cuándo fue la última vez que dijimos, aún hermosear el salón con la idea de que cuando venga gente nueva se sienta un lugar agradable, se sienta cómodo y decida compartir esta comunidad con nosotros? Hasta eso también es parte de ganar almas. ¿Amén? ¿O solamente acumulamos? Yo tengo la idea de que tener plata acumulada, pero no usarla para ganar gente, no sirve. Solamente estoy engrosando una cuenta, un número en una hoja, pero no soy impacto en la sociedad. ¿Amén? Quinta pregunta. Según lo que hayamos leído de acá y lo que hayamos reflexionado, ¿qué somos? ¿Eclesia o Kirche? Iglesia. ¿Qué somos? ¿Qué querés ser? Hoy, en esta noche, la idea del mensaje ni siquiera era que te emociones. No me importa si te emocionás, si levantás la mano después que termine. Lo importante es que nos veamos dónde estamos parados. Si a partir de hoy queremos ser iglesia o ser eclesia. Amén. Jesús prometió que la iglesia prevalecería. Y eso pasó. Y eso sucedió. 300 años después de Cristo surge todo esta institucionalización de la iglesia, y casi 1200 años después surgen los reformadores. ¿Sabes cómo terminó Tyndale? Tyndale terminó muerto en la hoguera por traducir la Biblia. Qué tremendo, ¿no? Y nosotros, si llueve, no salimos porque tenemos miedo que el granizo nos abolle el auto. Sí, me lo digo yo con la abolle. Qué tremendo, ¿no? Entonces, preguntas así nos hacen ver.
¿Dónde estamos parados? Si somos iglesia o eclesia. ¿Qué nos preocupa más? ¿Lo que hacemos con nuestro talento, con nuestros dones, con nuestras habilidades, o el ir a ganar personas? Si lo que nos preocupa más es lo que nos puede hacer quedar bien con las personas y wow, qué bien que habla, qué bien que toca, qué bien que canta, pero lo que no nos mueve es el alcanzar almas, y somos parte de la iglesia. Y acordate lo que hablamos al principio. En esta charla, cuando Jesús habla con sus discípulos y le dice: sobre esta piedra voy a fundar mi iglesia, voy a cimentar mi iglesia, había dos contraposiciones. De un lado estaban los discípulos como un movimiento, y a las espaldas estaba el templo Augusto. O sea, qué casualidad que el templo sea de un emperador romano, ¿no? Y sea la misma Roma la que después construye la iglesia. Entonces nosotros decidamos si somos iglesia o iglesia. ¿Pasamos? Entonces es importante que entendamos que volvemos al origen. ¿Pero cómo volvemos al origen? Entendiendo qué era la iglesia. ¿Se acuerdan que cuando Jesús le dijo: sobre esta piedra voy a fundar mi iglesia? Ellos entendieron porque sabían cómo funcionaba la iglesia. ¿Sabes por qué sabían cómo funcionaba? Porque la iglesia era un grupo, que tenía el Imperio Romano. Y mirá cómo funcionaba. ¿Qué era la iglesia y cómo funcionaba? El verdadero poder de Roma no estaba en las armas, ¿se lee? Sino en establecer su cultura en las naciones conquistadas. ¡Qué tremendo! O sea, muchas veces se habló del ejército romano, pero el ejército romano no hubiera tenido éxito si ellos no establecían cultura. O sea, yo te puedo ganar una batalla, pero vos me vas a levantar de vuelta. Cuando te vuelvas a armar, voy a tener una revuelta, voy a tener una revolución. Entonces, como imperio, lo que tenemos que lograr es que cada habitante de esa nación que hemos conquistado quiera ser parte de Roma. Hable de Roma. Les ponemos Rambo en la tele, Superman, el Hombre Araña, y armamos a Estados Unidos. I love New York. ¿Qué están haciendo? No están culturizando. Así funcionaba el Imperio Romano. Lo traje un poquito a la actualidad, ¿no? Los mejores autos son los americanos, dicen. Americanos lo hacen acá en La Paz, en Bolivia. Todos somos americanos, pero el concepto es americano de Estados Unidos. Entonces, el poder de Roma no estaba solamente en ganar una guerra, estaba en conquistar culturalmente a las naciones. Y la iglesia, todos los discípulos, todos los judíos y todas las personas del mundo de ese momento sabían y conocían qué era la iglesia y sabían cómo funcionaba. ¿Por qué? Porque la iglesia primeramente eran agentes secretos. Decíselo al que está a tu lado, a ver. Agente secreto. El emperador romano, una vez que conquistaba una nueva nación, mandaba a personas de confianza a vivir a esa nación. Entonces ellos vivían en ese lugar, empezaban a ser parte de esa cultura y empezaban a influenciar. ¿Y cuál era la idea? Que todos ellos quieran ser ciudadanos romanos. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Era ciudadano romano. La idea era que todos ellos, a través de portarse bien, no ser revolucionarios, acceden a ser ciudadanos romanos. La iglesia entendió esto. Los discípulos entendieron esto. Y nos viene a la memoria cuando Jesús le dice: id por todo el mundo. No se queden acá nomás, muchachos. Cuando vayamos conquistando naciones, cuando el cristianismo se expanda, ustedes vayan y vayan por todo el mundo y prediquen, influencien. Amén. Segundo, eran agentes neutralizadores. ¿Cómo funcionaba la iglesia en este sentido? Cada vez que había una revuelta, cada vez que venía alguien y se levantaba, como pasó con Jesús, saben que los romanos pensaban que Jesús era un revolucionario.
De hecho, los romanos lo matan a Jesús porque los sacerdotes judíos le dicen, mirá, este se está diciendo que es rey y va a hacer una revolución. Entonces lo matan por eso, o sea, no aceptaban personas que vengan a cambiar su orden. Entonces la iglesia funcionaba como agentes neutralizador. Cuando Jesús le dice, vosotros, ustedes son la sal del mundo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Lo loco de esto que le dijo Jesús es que nosotros el concepto que tenemos es que la sal, ¿para qué se usaba? Para la comida. Pensamos eso, ¿no es cierto? Bueno, todavía no era de la comida, se lo puedo contar. En realidad, la sal, la función más importante en ese tiempo no era para la comida. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no había baños. Algunos ya me entendieron. Entonces, todas las personas que hacían, viajaban con un palito acá. Cuando hacían del 2, iban con el palito, hacían un pocito y le echaban sal. ¿Por qué? Porque la sal neutraliza todo lo que eran las bacterias, los virus. Imagínate las cantidades de muertes que habían por bacterias y virus. O sea, no había baño en ese tiempo. No había higiene como hoy. Entonces, ellos neutralizaban en la sociedad todo lo que se levantaba en contra del Imperio Romano, ellos los neutralizaban. Entonces, los discípulos entendieron que parte de su función también era ser agentes de neutralización. Esto lo adaptó bien la iglesia de Corea. No sé si han escuchado hablar alguna vez de la iglesia del pastor David Yonggi Cho. Bueno, la iglesia más grande del mundo. Ellos lo que hacen es, yo tengo una casa en este barrio, pero en aquel barrio no hay cristianos. Y hay mucha droga, hay crimen. ¿Qué hacen? Vende la casa y se compra una casa allá. Y de ahí empieza a predicar. Qué tremendo, ¿no? Así, bueno, por algo es la iglesia más grande del mundo. Entonces, nuestra segunda función, ¿cuál es? Ser agentes neutralizadores. Y tercero, la iglesia eran agentes financiados por el reino. Nosotros somos embajadores de Cristo. Amén. Entonces, cuando vos te encontrás que no hay, hoy yo me preguntaría, ¿estoy siendo iglesia o iglesia? Porque si yo soy iglesia, la función del rey, ¿cuál era? Financiarme. ¿O no? Jesús dijo, buscad primeramente el reino y su justicia y todo lo demás será añadido. Cuando dice el reino, está hablando de estas condiciones, de ir a influenciar en la sociedad. ¿Por qué? Porque no es algo místico que yo digo, bueno, buscar el reino es arrodillarme y soñar con que abre una puerta de oro, que camina por un mar de cristal. No, busquen el reino, funcionen, caminen en el reino, hagan lo que tienen que hacer la gente que es del reino. Amén. Y pónganse en justicia, en orden, ordenen su vida y todo lo demás viene añadido. Qué tremendo, ¿no? Pasa que es más fácil ser místico. Qué lindo el portón de oro inmenso que abrí. Estoy en el reino. Y después nuestra realidad no habla del reino. ¿Amén? No importa si no quieren decir amén a eso. Pero lo importante de este asunto es que cuando Jesús le dijo que iban a ser la iglesia, también lo importante y lo más importante que Jesús le dijo es que necesitaban al Espíritu Santo. Recibirán poder cuando haya venido sobre nosotros
sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a hacer testigos. Amén, dice así la palabra, ¿no? Y van a ser testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en Samaria y en los confines de la tierra. Pero nos ha colonizado y culturizado tanto la iglesia que en realidad hoy vos ves en las iglesias que hay competencia para ver quién manifiesta más el Espíritu Santo. ¿Cómo esto? Todos hablan en lengua, decía Pablo. Todos se miran quién habla más en lengua, quién hace más esto, quién hace más lo otro. Y Pablo le dice a los Gálatas, debemos haber trabajado en vano. Porque era una iglesia que se empezó a preocupar por quién era mejor haciendo cosas dentro del salón, que empezar a preocuparse por salir a la calle. Y Pablo les dice, debemos haber trabajado en vano. Que no nos tenga que decir el Señor esta noche eso a nosotros, ¿no? Te preocupás más por lo que hace, por el que te vean y por manifestar cosas sensoriales del Espíritu, manifestaciones del Espíritu, pero no salís a la calle, porque el poder prometido por Jesús era para salir a la calle. Amén. Me van a hacer testigos, dijo, cuando reciban poder. Y vos decís, yo tengo al Espíritu Santo desde que tengo 8 años, pero no le predica a nadie. Yo recibí la promesa. ¿Y cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Jesús? Porque el Espíritu Santo fue prometido para que recibas poder y seas testigo. Qué tremendo, ¿no? Y nosotros pensamos que el Espíritu Santo es para ver quién llora más en la iglesia, quién grita más. Hermanos, el poder prometido es para impactar en la sociedad, no para acá adentro. Qué tremendo, ¿no? Y si no quieren decir amén, no digan, no importa. Amén. Los que están escuchando hoy, ya lo escucharon. No van a poder decir yo no escuché. Entonces, este 2019 vamos a impactar en la sociedad. Este grupito chicos, sí, pero va a impactar, va a hacer ruido en la sociedad. Amén. ¿Por qué? Porque no manejamos otras opciones. Si tenemos el Espíritu Santo y decimos que tenemos el Espíritu Santo, lo quiero ver en la cancha. Te quiero ver desesperado por las almas. Había un nadador en Estados Unidos de apellido Philip, no me acuerdo el nombre. Y este nadador era uno de los mejores en ese deporte, natación. Resulta que tiene un accidente y pierde un brazo. Y cuando él pierde el brazo, obviamente ya no podía competir más a nivel profesional. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, o me deprimo o practico otro deporte, me enamoro de otro deporte. Es así que empieza a practicar un deporte que se juega con una pelota tirándolo contra la pared. No sé el nombre, yo no me acuerdo. Entonces, ¿cómo es? Hay dos personas, yo agarro la pelota, la tiro, rebota, el otro la tiene que agarrar, tirar, yo tengo que correr, ir pegándole, Con la mano, ¿frontón? Frontón, bueno, frontón. Frontón. Bueno, él decide practicar ese deporte, o sea, todos los amigos pensaban que estaba loco. O sea, encima que te queda una sola mano, la va a usar para ese deporte que encima dicen que la pelota es dura. Te va a hacer mal, o sea, te va a romper la única mano que te queda. Pero es así que él decide practicar ese deporte. Y practicando ese deporte, obviamente nadie daba 2 pesos por él. O sea, porque él tenía la mitad de las opciones, de las oportunidades de ganar que su contrincante. ¿O no? Juego con uno que tiene 2 brazos, ¿quién gana? El que tiene 2 brazos que el que tiene uno. Pero ¿qué pasaba? Resulta que en el club donde iba, hacen un torneo, se anota. Y bueno, me tocó fácil la primera ronda, decían los contrincantes. ¿No? Resulta que ganó el campeonato en su club.
¿Qué pasó? Interclubes. ¿Quién lo ganó? Él también. Se arma el campeonato de la ciudad. ¿Quién lo gana? Él también. Se arma el campeonato provincial. ¿Quién lo gana? Él lo gana de vuelta. Se arma un campeonato a nivel nacional. Esto fue en Estados Unidos. ¿Quién piensan que lo ganó? No, lo ganó. Sí, lo ganó. Lo gana Philip. Entonces, claro, imagínate, fue un furor. Y fueron reporteros a hacerle la pregunta. Y la pregunta indudable iba a ser referida a su incapacidad. Y le preguntan el periodista, pero ¿por qué piensa usted que es campeón? ¿Por qué piensa usted que le ganó a todos sus rivales? ¿Por qué piensa usted que ninguno de sus rivales puede contra usted y usted los arrasa? Y Philip lo mira y le dice, opciones. ¿Opciones? ¿Por qué opciones? Sí, porque cuando yo estoy compitiendo, le tiro la pelota a mi rival y mi rival, en fracciones de segundo, tiene que elegir con qué mano le pega. Yo no tengo opción. Nosotros no tenemos opción. Si vos querés llevar una vida cristiana con opciones, seguramente no es una vida cristiana. Si vos querés llevar adelante una vida siendo iglesia, no tenés opciones. Tenés que ser lleno del Espíritu Santo. Pero no del cuentito del Espíritu Santo para acá adentro y el Power Ranger. Un Espíritu Santo real que te haga impactar afuera. Que decidas salir a la calle, que decidas comprometerte en el servicio y decir, acá estoy. No tengo opción. Estoy en servicio. Si querés ser parte de la iglesia, esa es la única opción que tenés. Mientras los demás tengan opción, vos no tenés opción. Yo no tengo opción. Amén. Si querés formar parte de la iglesia, no hay opción. Si llueve, me mojo. Si no tengo nada, camino. Si estoy enojado, que se me pase. Si quiero ser parte de la iglesia, no manejo opción. Entonces, yo para estos días pensaba, por algunas cuestiones que se dieron en esta asamblea, digo, bueno, nos estamos convirtiendo en una iglesia apostólica. Después pienso, pero vamos a salir a la calle, nos estamos convirtiendo en una escuela, en una asamblea evangelística. Después pienso, hay profetas que el Señor está levantando en esta asamblea. Nos vamos a convertir en una iglesia profética. Y el Señor, mientras hoy preparaba el mensaje, me decía, no, están volviendo al origen. Están convirtiéndose en iglesia nuevamente. Están siendo iglesia. Morada del Dios Altísimo. ¿Qué somos? ¿Qué sos? Somos un grupo de personas llamados hacia afuera. ¿No te preguntaste por qué el año pasado cuando salíamos a la calle tu espíritu latía, tu alma latía, tu espíritu vibraba dentro tuyo? ¿Te preguntaste alguna vez eso? ¿Qué pasaba? Que cuando pisábamos la calle algo adentro tuyo se movía, se sacudía. ¿Te preguntaste? Es porque fuimos llamados para eso. Hay una ciudad que nos está esperando. Hay una ciudad que está esperando. Y Villa Gobernador Galvez, el Señor levanta una iglesia en esta ciudad. Que no está preocupada por lo estructural, si bien sabemos que el Señor nos va a dar excelencia, porque hay gente que necesita ver excelencia para sentirse parte, los va a tener, porque aún nuestras finanzas van a estar rendidas a la iglesia. Mientras más prosperás, o sea, el más interesado en que vos prosperes, ¿quién es? Él. Tiene que funcionar.
Si sos parte de la iglesia, tiene que funcionar. Somos iglesia. Y cuando te digo que sentiste algo especial cuando nos movemos, cuando salimos, es porque es parte de tu ADN. Es parte de nuestro ADN. Está en nuestra genética. Amén. Es parte nuestra. Entonces hoy yo decido. Hoy sí tengo opción. Después de la decisión que tome ahora, no tengo más opción. ¿Sigo siendo iglesia o soy iglesia? ¿Qué somos? Te invito a que te pongas de pie. Si querés, si no querés, tenés opción, no hay opción. Y cuando salgas de acá, acordate que sos un agente puesto por el reino en tu trabajo, en tu barrio, en tu casa, en la escuela. Son parte de la iglesia aún de chicas. Tienen que impactar. Si hacen patín, si hacen canto, tienen que impactar. Si hacen deporte, juegan al fútbol con sus compañeros, tienen que impactar. Porque el Espíritu Santo no mide por edad. Si está el Espíritu Santo en nosotros, tenemos que impactar. Amén. Que podamos también ser como estos hombres, como Tyndale y tantos más que dejaron su vida para hacer correr la verdad. Porque nosotros no somos una institución. Somos un grupo de personas llamados hacia afuera. Amén. Y cuando yo lo entendí esto hace 2 años, mi corazón empezaba a latir. Quizás a alguno le esté pasando eso. Hace 2 años tardé para dar este mensaje. Hoy decidimos. Señor Jesús, en esta noche, papá, te damos gracias, Padre, porque hoy frente a ti, Señor, mirándote cara a cara, Dios, podemos decidir si formamos parte de este movimiento, Señor, para conquistar la ciudad, empezando por el barrio, por nuestro barrio, Señor, empezando por esta ciudad, empezando por la provincia, por esta nación, Señor, y hasta donde vos nos quieras llevar. Así como ese día en Cesarea, Señor, le hablaste a 12 discípulos y hoy somos millones. Hoy nos estás hablando a este grupo y seremos miles, Padre. Porque cuando entendemos que somos parte de la iglesia de Jesús, aún nuestras finanzas, Señor, todo lo que tenemos es para el reino, Padre. Porque es el reino el que provee. En este año, Señor, que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas como nunca antes, Padre. Con una manifestación real, Señor. Que la manifestación real es la que se ve afuera, Padre. Porque si decimos que estamos llenos de ti, pero no somos de impacto en la sociedad, Señor, ¿de qué somos llenos, Padre? Espíritu Santo, gobierna nuestra vida. Y haznos ver la realidad de cientos de personas que se están perdiendo. Espíritu Santo, hay una sociedad que hoy vos nos estás mostrando.
Y mientras seguimos adorando, te voy a contar algo que pasó hace 2 o 3 semanas. Veníamos con Sole del centro, veníamos los dos, veníamos en el auto, ya era tarde, era de noche, y en una esquina había, Sole me dice, fíjate que hay una chica, estaba trabajando, me dice, ora por ella, Ger, mirá si le pegan, mirá si la maltratan, mirá si le hacen algo. Y yo, burlándome, le digo, Sole, no es una chica. Y ella me dice, pero ¿qué importa? Ahora igual. Mirá si le hacen algo. Ese día fue la primera vez que me puse a orar por una persona así. Estábamos en el auto y la presencia del Señor nos llevó, no sé ni quién es, pero nos pusimos a orar por esa vida. Entonces, tus oraciones, ¿qué son? Señor, dame, bendecime, ayúdame. O Señor, hay una sociedad allá afuera y yo quiero impactar, aún con mis oraciones. ¿Qué querés ser? ¿Iglesia o eclesia? Vamos a impactar esta ciudad, Señor.